Cordial saludo, mi nombre es Laura Diana Lozada Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta oportunidad vengo a socializarles un tema del curso de Anatomía Radiológica, el cual les expondré un poco acerca del cráneo. ¿Listo? En la diapositiva de la parte de abajo tenemos dos imágenes, una dibujada a mano alzada en la cual podemos ver varias estructuras de la cara y de la bóveda craneal en colores. Podemos ver una pequeña, unos pequeños fragmentos de lo que es los huesos temporales. Podemos ver los huesos temporales que ahí se manifiestan en color rojo. Podemos ver parte de los parietales de color azul. Podemos ver el frontal, que es de color naranja, la parte de adelante. Podemos ver los cigomáticos, podemos ver fosas nasales, huesos nasales, mandíbula, huesos superiores, el vómer, dientes. Esta imagen se encuentra en anteroposterior, nos deja ver toda lo que es la parte delantera de la cara y muy pequeñas fracciones de lo que conforma la bóveda craneal. La bóveda craneal es de gran importancia porque nos ayuda a salvaguardar el cerebro, ¿sí? Como tenemos el tórax que protegen, son huesos duros que protegen lo que es los pulmones y el corazón, tenemos la bóveda craneal que a pesar que tienen sus suturas, pero son muy compactas, contienen y protegen todo lo que es el cerebro. En la radiografía vemos también una imagen en anteroposterior, el cual podemos ver las órbitas, podemos ver las fosas nasales, podemos ver senos maxilares, podemos ver senos frontales, parte de los dientes, podemos ver mandíbulas, podemos ver formación de las apófisis mastoideas, una pequeña fracción de la columna cervical. Esto en comparación con la vista anteroposterior del cráneo. Tenemos también la visión de, se puede ver el esfenoides, se puede ver los cigomáticos, los huesos cigomáticos que hacen formación a los arcos cigomáticos. Esto en visión del cráneo en anteroposterior. Bien. Posteriormente tenemos el cráneo en vista lateral, ¿sí? En vista lateral nos proporciona un poco más y menos de huesos. De pronto menos en lo que es en el macizo facial, pero de pronto sí nos deja ver todo lo que es la bóveda craneal, nos deja ver estructura del hueso occipital, que es el que se encuentra en la parte de atrás, un poco amarillo. Nos deja ver los parietales, que los parietales pues son pares, el occipital es impar, los temporales son pares. Nos deja ver parte del esfenoides, de la ala mayor del esfenoides, nos deja ver el hueso occipital, nos deja ver el hueso cigomático, nos deja ver la articulación tempomandibular, dientes. Bien. Respecto a la radiografía pues tratando de hacer la comparativa con el dibujo y la radiografía, se tratan de tomar como de la misma forma. También se encuentra en lateralidad, a diferencia del dibujo a mano alzada, podemos ver que en esta estructura sí nos deja ver un poco la columna cervical, apófisis de la columna cervical, nos deja ver dentadura del paciente, nos deja ver mandíbula, nos deja ver formación de la silla turca, senos frontales, alguna imagen como el lóbulo de la oreja, nos deja ver tejidos blandos, nos deja ver muy bien lo que es el conducto del cahón faríngeo, nos deja ver todo lo de la bóveda craneal. Bien, esto respecto al cráneo en vista lateral. Ya vamos a pasar a lo que es cada estructura, cada hueso que forma la bóveda craneal. Para ello tenemos el hueso frontal. El hueso frontal está en dos vistas, podemos ver que está en vista anterior y en vista inferior. Podemos visualizar que este es un hueso plano, impar, solo tenemos un hueso frontal. Este hace parte de la formación de la gran bóveda craneal en protección al cerebro.
este hueso frontal se articula con otros huesos más y hacen formación de la órbita. ¿Sí? Nos ayuda a formar la cuenca de las órbitas, donde van los ojitos. Tiene dos caras, tiene la endocranial y la exocranial, colinda con muchos huesos, colinda con el esfenoides, colinda con el etmoides, colinda con el parietal, con los temporales, colinda con los lagrimales, con los cigomáticos, con el maxilar. En fin, es un hueso que tiene muchos otros huesitos vecinos y que al articularse forman parte de otras estructuras. Como lo es cuando se articulan con otros huesitos, forman parte de las órbitas. En la radiografía podemos ver un cráneo en anteroposterior, podemos ver muchas estructuras de la bóveda craneal, parte de la cara también, podemos ver la fosa nasal, podemos ver los huesos cigomáticos, podemos ver el esfenoides, las mandíbulas superior, los senos maxilares, senos frontales. ¿Qué más? Bueno, esto en comparación con el hueso frontal. Posteriormente pasamos al hueso parietal. Tenemos el dibujo del hueso parietal y tenemos una radiografía en lateralidad para hacer esta comparación. Este hueso se encuentra, esta cara es la parte externa del hueso. El hueso parietal es un hueso par, tenemos el de la parte derecha y el de la parte izquierda. Son huesos planos, colindan con muchos huesos más, colindan con el frontal, colindan con el occipital, colindan con el esfenoidal. Tiene la sutura sagital, la sutura lamboidea, que es el que va con el occipital. Bueno, esto respecto al parietal. En dibujo, el parietal en radiografía lo podemos ver perfectamente, se visualiza muy poco las suturas, se ve más que todo la sagital. En la radiografía se ve parte de la columna cervical, dientes, senos paranasales, mandíbula, tejidos blandos. Bien, aquí en esta radiografía no se visualiza muy bien, que digamos, parte de la silla turca, pero pues sí nos deja ver todo lo que hace formación de la bóveda craneal. Bien. Posteriormente tenemos el hueso temporal. Hueso temporal, tenemos las dos imágenes, tenemos el de la radiografía y tenemos el de los dibujos, que está uno en cara interna y el otro cara externa, que podemos visualizar que ambos tienen en una cara tiene una rigurosidad y en la otra es más lisa. Son huesos muy irregulares. Vemos que este hueso se hace la formación de la apófisis cigomática. En su gran proporción, forma gran proporción de la base craneal. Este hueso tiene varios forámenes, o sea, varios agujeros que hacen formación para que pasen todos los conductos del oído. También encontramos la apófisis mastoidea aquí. Contienen muchas articulaciones con las mastoides, el occipital, con la sutura occitomastoidea, hueso temporal, hueso cigomático, hueso temporal. También encontramos la articulación temporomandibular. Bien. En la radiografía, pues vemos una radiografía que puede ser de aspecto de una mujer, pues podemos verlo de pronto por parte de la silueta del cabello, podemos ver una muy buena formación de la silla turca, podemos ver fragmentos de la columna cervical, podemos ver parte de la fosa del cajón faríngeo, podemos mandíbulas. Es una radiografía muy nítida. Bien. Posteriormente ya pasamos al hueso occipital. Tenemos dos imágenes en el cual tenemos el hueso occipital. En la parte superior podemos observar dos caras del hueso occipital, en la cara interna y en la externa. Este es un hueso impar. Este hueso es muy parecido al hueso frontal, es impar, no tiene acompañantes.
Forma parte de la base, forma gran parte de la base del cráneo, de la bóveda craneal. Es uno de los únicos huesos compactos que tiene, ¿cómo le digo?, que articulan directamente con la columna cervical. Está articulado con los cóndilos occipitales, con la primera vértebra cervical, con la axis y el atlas. Otro se sitúa en el occipito-odontoides y esfenobasilar del hueso occipital. También tenemos el foramen magno, es el hueso más grande del cráneo, el cual se articula y encaja con la columna cervical. En la radiografía, pues lo mismo, tenemos, se ve perfectamente el hueso occipital con una tuberancia como el ilión, tenemos tejido blando, se ve perfectamente silla turca, se ve sutura sagital, se ve mandíbula, se ve maxilares. Bien, esto respecto al hueso occipital. Posteriormente tenemos el hueso esfenoides. Bien, este hueso esfenoides, ahí vemos dos dibujos también de este hueso. Tenemos la imagen radiográfica para más o menos situarlo. Podemos ver que en la parte superior se observan los dos dibujos que ilustran lo que es el hueso esfenoides. Tienen una forma de mariposa, muchos dicen que de murciélago. Está situado en la base está situado en la base del cráneo, detrás de la estructura de la nariz. El esfenoide, al igual que el hueso frontal y el cigomático, hacen parte de la formación de la fosa de la cavidad del ojo. Este hueso forma parte de los senos paranasales. Podemos ver en su gran forma las dos alas menores, las dos alas mayores. Este hueso es impar. Forma parte de la formación de la silla turca. Esta silla turca es de demasiada importancia porque forma donde se aloja la glándula poficiaria. En la radiografía podemos ver lo mismo, una imagen del cráneo de la cara en anteroposterior. Se pueden visualizar muchísimas imágenes, las órbitas, las fosas nasales, la mandíbula y demás. Esta imagen pues no es muy buena, no es apta para sacar silla turca, pero en las demás sí podemos ver la fosa de la silla turca. ¿Listo? Tenemos posteriormente el hueso etmoides. El hueso etmoides en las dos imágenes ilustran, estos huesos forman parte del cráneo, son unos huesos impares, centrales, cortos. Son huesos muy huecos, muy irregulares, tienen numerosas articulaciones, numerosas cavidades, se articulan con los palatinos, con los huesos de la parte de arriba de la boca, con los huesos propios de la nariz, con los maxilares superiores, con los lagrimales, con el vómer y con los cornetes superiores. En la radiografía pues podemos ver lo mismo que la imagen anterior, una radiografía de cráneo en anteroposterior, estructuras esfenoidales, etmoidales, dientes, fosas nasales y demás. Aquí tenemos un pequeño recuento de lo que es la silla turca. Podemos ver un fragmento de lo que podemos visualizar en ese. No se pueden ver muchas imágenes óseas, pero sí podemos visualizar el agujero donde se aloja la silla turca, donde se aloja la glándula poficiaria, perdón. Es una glándula muy importante porque forma parte del crecimiento corporal y de la fertilidad. Glándula pituitaria. En la radiografía pues podemos ver la pequeña fosa que es lo de la silla turca. Posteriormente tenemos las mastoides. Las mastoides las visualizamos ahorita en los huesos temporales. Podemos ver que es una pequeña apófisis mastoidea.
¿sí? Lo mismo, se articula con los parietales, se articula con el occipital. ¿Listo? Posteriormente, y ya, tenemos lo que es la base del cráneo. En este dibujo de la base de cráneo tenemos varias formas, ¿sí? Se pueden ver muchas estructuras de muchos colores. Podemos visualizar lo que forma pues la base del cráneo, más la parte de arriba es ya la bóveda craneal, y la parte de adelante lo que tenemos de lo viscerocráneo. Aquí podemos visualizar muy bien lo que es el agujero magno del hueso occipital. Podemos ver muy bien los temporales, cómo juegan un gran papel importante en la base del cráneo. Podemos ver el hueso vomer, podemos ver los esfenoides, podemos ver los palatinos perfectamente, que son estos de color como rosaditos. Podemos ver dientes. Podemos ver pequeños fragmentos de los huesos parietales, muy poco, pero sí se alcanzan a visualizar. Ese gran hueso de que se nota como de color café es el agujero magno. Ahí es donde se articula lo que es todo lo de cráneo, bóveda craneal, base, cara y todo lo que es la estructura del cráneo, cabeza, con la columna cervical. En la radiografía es una imagen muy parecida al dibujo, se trató de simular las dos imágenes. Lo mismo, podemos ver los palatinos, podemos ver podemos ver el maxilar superior, los dientes, los arcos cigomáticos, el esfenoides, hueso occipital y demás. Muchísimas gracias, esto es todo.